Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a mi casa, tu casa. Nuestra casa. Pues damos gracias a Dios por habernos permitido llegar a este tiempo y no queríamos pues empezar este servicio sin antes saludar muy cordialmente a nuestra Policía Nacional de Perú que se encuentra de aniversario, esos hombres y mujeres que están sirviendo por mantener la seguridad aquí en nuestra nación y también asimismo ser extensivo a este grupo de hombres y mujeres que trabajan en el área de enfermería, que están en la primera línea juntos con los médicos ahí enfrentando esta pandemia. Honramos sus vidas, oramos desde aquí para que el Señor derrame un manto de protección sobre sus vidas, los guarde, guarde a usted y a su descendencia y que el Señor pues se pueda glorificar para que a través de sus manos el poder de Dios pueda fluir y traer pues la sanidad. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer a través de sus hijos. Así que tengan ustedes pues un feliz aniversario y un reconocimiento desde el pueblo de Dios para ustedes. La semana pasada concluimos, con un tema muy especial y esta expresión, todo en el hombre fue hecho nuevo. Y qué maravillosa palabra, ¿no? Que todo en la vida de las personas puedan ser hecho nuevo. El Señor es el único que tiene la capacidad de poder borrar todo nuestro pasado, llevarlo a la profundidad del mar y nunca más acordarse de él. Y con eso le quita todo el derecho al enemigo para poder señalarlo, acusarlo y querer hacerle recordar su pecado. Usted sabe que Dios lo hizo todo nuevo. Así que cuando el enemigo le quiera recordar su pasado, usted recuérdele el futuro. Tú estás vencido, tú estás bajo la planta de mis pies en el nombre de Jesús. Y muy bien, vamos a continuar este tiempo, primeramente también trayendo a memoria, pues, que hoy día es un día muy especial para Sofía. Sofía, Dios te bendiga y te guarde en este tiempo muy especial que te toca vivir ahí junto con tu papi Dani, con tus hermanos y tu mamita Claudia. Pasa un día extraordinario en el Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de cómo ser provocadores de la presencia de Dios y también cómo podemos desatar el poder de Dios en medio de la vida de las personas, ¿no? Y qué interesante pues lo que hemos visto, que el Señor usa a quien menos uno pues piensa, ¿no? La primera semana que estuvimos hablando sobre este tema, vimos cómo el Señor estaba usando a una niña que era esclava y a los siervos de este general asirio Namán, ¿no? Y cómo este hombre pudo, a través de esa provocación, de ese comentario, a través de esa súplica de su siervo, quebrar su orgullo, quebrar sus razonamientos y ser obediente a la voz del hombre de Dios y de la palabra del Señor para recibir su milagro. La semana pasada hablamos acerca también de cómo nosotros en este vínculo de la amistad, en el cual pues muchas veces a todo mundo le decimos amigo, amigo, mi amiga, pero lo cierto es que solamente los amigos de verdad pueden llegar a formar lazos que son aún mucho más fuertes que los de lazos de la hermandad. Entonces vimos en el pasaje cómo estos cuatro amigos tomaron válgame la redundancia, a su amigo que estaba paralítico, que estaba postrado, y lo llevaron ellos a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Más allá de los obstáculos que ellos pudieron encontrarse en el camino por la multitud de la gente, para subir al segundo piso, para abrir el techo y ponerlo delante de Jesús, ellos sabían que el único que podía salvar, el único que podía hacer algo por la vida de su amigo a quien ellos amaban era Jesús. Y Jesús, al ver el empeño, al ver la dedicación que sus amigos tenían por buscar la mejoría, entonces el Señor pues dijo una palabra extraordinaria: tus pecados te son perdonados. Y esto trajo una controversia porque muchos decían, pero solamente Dios puede perdonar pecados, pero es que ellos no entendían que Jesús era Dios. Aunque estaba en un cuerpo humano, él seguía siendo Dios y él tenía la capacidad de perdonar pecados, y es por eso que luego le dijo que tomara su camilla, se ponga de pie y que se fuera a su casa, ¿no? Entonces, qué tremendo. Asumir la responsabilidad de ser provocadores de la presencia de Dios y de los milagros de Dios.
Y hoy vamos a hablar de algo también que nos va a llamar mucho la atención y que les pido por favor pongan mucha atención, porque así como el Señor usó a las personas más humildes, usó el lazo de la amistad, hoy el Señor pues quiere hablarnos a través de, de cómo el Señor ahora también quiere usar a toda persona que ha sido llamado a estar bajo el principio de la autoridad. Dios desea hablarle a usted, que tal vez tiene la capacidad de tener gente bajo su mando, ¿no? Tal vez usted tiene una empresa, una institución, tal vez usted trabaja en el gobierno, que trabaja en alguna entidad pública, alguna de las fuerzas policiales o un staff médico. Usted que es persona de autoridad, permítame decirle que Dios lo está llamando que usted sea una persona de influencia, porque Dios quiere usarlo a usted para que también usted sea un provocador de su presencia y sea también un agente que desate el poder de Dios sobre la vida de las personas que están bajo de usted. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 al 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, con temor, con humildad de corazón, Señor Dios, para que seas tú hablándonos a través de tu bendita palabra. Y tu Espíritu Santo redarguye esta palabra dentro de nosotros, que confronte nuestro espíritu y nuestro ser y despierte y provoque el fruto que tanto tú anhelas, Señor, en la vida de tus hijos. Frutos del 30, del 60 y 100 por uno. Te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, hoy nos toca hablar acerca de esta importancia, ¿no? La importancia de poder nosotros ser provocadores, pues, de estos grandes hechos, de estos grandes encuentros entre Dios y los hombres y Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de un pasaje que es muy conocido, uno de los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó, que se encuentra relatado en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos del 5 al 13, la sanidad del criado del centurión romano. Hoy el Señor nos va a dar una tremenda lección a través de este pasaje bíblico. Este milagro comienza en la narración que sucede, dice, nuevamente en la ciudad de Capernaum. Esta ciudad está bajo el dominio del Imperio Romano. Y es por eso que se hace mención a un centurión romano, quien era la autoridad en esta ciudad. Un centurión romano era aquel que estaba al mando de 100 soldados que le obedecían en todo y dominaba esta región. Entonces, lo importante de este milagro, lo más trascendental que nosotros vamos a poder ver, es que en esta ciudad resalta lo que ocurre entre este encuentro y el centurión y cómo es que Jesús no tuvo necesidad de ir y estar delante del enfermo para que ocurriera la sanidad. Y vamos a descubrir el por qué. Vamos a poder nosotros interiorizar la palabra de Dios y conocer la majestuosidad, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entender que es Dios quien hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Y Él es omnisciente, omnipotente, y Él está en todas partes. Así que nosotros sabemos que hoy Él está en medio de nosotros trayendo esta palabra para compartirla juntamente. Mateo 8, 5 y 6. Entrando a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Ahora, nótese algo que es fuera de lo común. Un romano, un centurión que no era judío, que no creía en Dios, se acerca a Jesús, dice, rogándole. Entonces, ¿quién era este centurión? ¿Y cómo es que él se acerca a Jesús? Para poder entender un poquito más acerca de esta historia, vamos a ver en el Evangelio de Lucas, que es el paralelo, que nos narra también acerca de esta historia,
Lucas nos da mayores detalles acerca de quién era este centurión romano, dice. Lucas 7, versículos del 3 al 5. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanare a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud diciéndole, es digno de que se le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, este hombre que venía a Jesús a rogarle, era un hombre que dice la palabra de Dios que amaba al pueblo de Dios. Era un hombre que amaba y dice, aunque él no profesaba la religión, amaba a Dios. Tanto es así que dice que él invirtió de los recursos que él tenía para construir una sinagoga, un lugar de reunión donde los judíos podían adorar a Dios y donde podía alabar a Dios. En este pasaje, en el versículo 3, vemos cómo el centurión envía a unos ancianos, dice, a interceder por él. No fue directamente él, sino que dice que él envió unas personas para que intercedieran por él, tratando de buscar el favor de Jesús por las cosas que él estaba haciendo, porque vamos a ir descubriendo por qué esto ocurre, ¿no? Tratando de hallar el favor de nuestro Señor Jesucristo a través de la intercesión de estas personas que estaban rogándole por él, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo que nosotros también tenemos que entender, algo que debemos aprender. En el centurión romano no había la revelación que hoy hay en tu vida. Hoy el Señor Jesucristo se ha revelado a tu vida y tú sabes que Él está en todos lugares y lo que anhela el Señor es escuchar tu voz. Entonces, muchas veces, muchos cristianos tratan de hallar el favor de Dios pidiendo que otras personas oren por ellos, cuando deberían ser ellos mismos también quienes deberían estar orando al Padre primeramente para que ellos puedan encontrar el favor de Dios. Entonces, este centurión, que no conocía a Dios, vuelvo a repetirlo, buscaba hallar el favor de Jesús acercándose a través de estos ancianos, porque él pensaba en su raciocinio natural, tal vez Jesús no me vaya a escuchar a mí, porque no soy judío. No, yo soy romano, o sea, un gentil. Y esto era una tremenda equivocación. Jesús vino para rescatar a todas las personas. Él estaba buscando a todos los que estaban perdidos. Si bien es cierto, primeramente llegó a los suyos, pero su palabra dice que los suyos no lo recibieron y eso fue la gracia que permitió que el evangelio se extendiera a los gentiles. Pero en este pasaje, este centurión tenía en su raciocinio eso, tal vez el Señor no me escucha a mí, porque no soy de su pueblo, porque no soy de los suyos. Y él estaba pues equivocado. Tenemos que entender lo siguiente. Nadie se acerca a Jesús primero. Fue Dios quien primero se acercó a la humanidad porque Dios nos amaba y nos ama hasta el día de hoy. Y el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Entonces no somos nosotros los que vamos a buscar a Dios. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. Si hoy tal vez usted se está acercando al Señor es porque el Señor seguro que anteriormente ha puesto personas que le hablen de Él. O sea, que lo vino a buscar a usted, pero que usted no le dio la respuesta en ese tiempo. Pero hoy que usted sabe que Dios vino a buscarte primero, entonces tú estás yendo a buscarlo a Él porque has entendido que Dios te ama y quiere lo mejor que ocurra en tu vida. Y el segundo punto es que Jesucristo vino a darnos acceso al trono de la gloria, no por nuestras obras, sino por nuestra fe. Y esto es muy importante. Jesucristo nos da acceso al Padre por nuestra fe, no por la fe de otros, sino por la fe que tú desarrolles. Tú estás cerca de Dios en la medida en que tú creas en Dios. Tú estás lejos de Dios o te sientes lejos de Dios porque todavía no has desarrollado la fe suficiente para relacionarte tan íntimamente con Dios como el Señor lo quiere. Entonces, vemos a este hombre romano, este centurión, rogándole, dice,
Y este es un hecho muy particular que nosotros tenemos que entender. Roma era el imperio que había conquistado la tierra de Jerusalén y todo su territorio. Ellos representaban la autoridad y los judíos eran los oprimidos del imperio romano. Entonces, este centurión tenía autoridad sobre sus soldados, tenía autoridad sobre el pueblo judío y naturalmente también tenía autoridad sobre Jesús. Pero lo curioso de todo este relato es que este hombre viene a Jesús, dice, rogándole. Y este es el hecho que es algo inusual, algo que era inconcebible, ¿no? Que el opresor se acerca al oprimido para rogarle, para solicitarle algo, ya que este centurión tenía la capacidad de ordenarle por la autoridad que poseía, pero no lo hace al venir a Jesús, sino que le ruega con humildad y suplicándole. Y algo que es muy particular, que él no viene por él, sino que lo que motiva a ir a buscar a Jesús era la necesidad de alguien a quien él estimaba y apreciaba mucho. Entonces es importante ver la actitud en que se presenta este hombre. Aunque no era judío, cuando se acerca a Dios lo hace con una reverencia, lo hace con un honor ante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos debe llamar mucho la atención a nosotros los cristianos, que en ocasiones pasamos el exceso de confianza y nos presentamos a Dios sin mayor reverencia, sin mayor honor. Sí es cierto, somos los hijos de Dios, pero los hijos estamos aquí para honrar al Padre. Y como consecuencia de que honramos a Dios, le damos lo mejor a Dios, entonces hay un beneficio. Largura de años tendrás y todo lo que emprendas te saldrá bien, dice la palabra. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos la actitud correcta cuando nos presentemos delante de nuestro Dios. Porque Él es el Señor Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es aquel que todo lo puede. Y también Él se hizo nuestros padres por el espíritu de adopción a través de nuestro Señor Jesucristo. Para que tú lo honres, para que tú lo respetes, para que cuando te presentes a Él lo hagas con una actitud correcta, en reverencia y honor. Somos los hijos del Señor y deberíamos ser los primeros en reverenciar. Y esto es justamente lo que dice este pasaje, nos llama la atención a nosotros para poder situarnos en la posición correcta. Entonces, por consiguiente, la actitud correcta que todo hijo de Dios o todo hombre de Dios debe tener es de presentarnos delante de Dios con una actitud de ruego, con una actitud solícita al Señor. Mire, nosotros tenemos un gran problema. Fácilmente nos afanamos por todas las cosas que ocurren. Cuando la palabra de Dios en ella nos dice, en el libro de Filipenses 4:6, que por nada debemos estar afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Entonces, aquí llegamos a esto, que a Dios le gusta que le rueguen. Bueno, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre lo que el hombre piensa que es ruego y lo que Dios llama rogar. Y quiero que usted la pueda diferenciar. Normalmente los hombres nos acercamos delante de Dios casi siempre cuando estamos en problemas o cuando estamos con gran necesidad. Y vamos delante de la presencia de Dios llorando, gimiendo, pidiéndole al Señor que nos responda. Y hay veces nos tomamos la atribución de decirle, Señor, ahora, hoy día, ya, Señor. Y si Dios no nos responde a nuestros ruegos, nos ofendemos, nos molestamos con Dios. Porque pensamos de que Dios está a nuestro servicio. Y esa es una actitud incorrecta. ¿Cuál es el ruego del cual Dios dice que nosotros debemos presentarnos delante de su presencia? Bueno, la Biblia nos dice que los ruegos cual a Dios le interesa son los ruegos genuinos y sinceros,
que salen de un corazón que está manifestando una verdadera necesidad de Él. Más del milagro, más de lo que usted quiere, usted necesita primeramente a Dios. Si usted reconoce que es solamente Dios quien puede hacerlo, y si usted reconoce que es necesario que usted se rinda ante la presencia de Dios, se despoje de su viejo hombre, y usted permita vivir bajo el gobierno de Dios, entonces estamos recién calificados para que Dios responda a nuestras oraciones de la manera como el Señor pues anhela que éstas sean pues respondidas. Jesús vino, dice, este centurión vino delante de Jesús rogándole, dice, con esa actitud genuina. Y entonces cuando Jesús vio a este hombre que era una autoridad, viniendo a él con esta verdadera necesidad, entonces él estuvo muy atento a su pedido. ¿Qué nos dice el Salmo 51, 17? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mire qué importante lo que Dios dice. Cuando nosotros venimos delante de Dios con un espíritu quebrantado, con un corazón constricto y humillado, dice, el Señor no nos va a despreciar. El Señor está listo, predispuesto para respondernos, pero debemos hacerlo a la manera de Dios. Debemos hacerlo bajo los principios de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, con reverencia, con honor. Nunca olvidarnos que Él es el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. ¿Por qué el centurión le llamó a Jesús Señor? Mire qué tremenda expresión. Aquel que era el Señor de toda esa región, cuando está delante de Jesús le dice Señor. ¿Sabe por qué le da este título? Porque este hombre reconoció al Señor Jesús como alguien que tiene una autoridad superior a él. Entonces, qué importante es reconocer la autoridad de Dios. Qué importante es reconocer el lugar que Dios debe tener. Por eso dice el Señor en el primer mandamiento que debemos amarle a Él primero y ponerlo a Él primero en todas las acciones de nuestra vida. Esa también debe ser la manera en que debemos nosotros llamar a nuestro Señor Jesucristo cuando nos acercamos a Él. Jesús representa la máxima autoridad en la tierra y en el cielo, donde dice su palabra que toda rodilla se dobla ante su nombre. Ahora, cuando este centurión llega delante de Jesús, le dice Señor. Mateo capítulo 8, verso 6. Mi criado está postrado en casa. Entonces él viene delante del Señor a interceder por un criado. Pero dice que no era cualquier criado. En Lucas capítulo 7, como vimos, nos describe un poco más de detalles. Lucas nos dice que el centurión quería mucho a este siervo. Entonces este verso nos muestra que lo que movió al centurión a ir y humillarse delante de Jesús era el amor que sentía por su siervo. La fe que este hombre tenía, sin saberlo, o sea, el amor que había dentro de él, se llama fe. Sin saberlo, lo movió a él a ir a la presencia de Dios, despojarse de todo título natural y humillarse delante de la presencia de Dios porque él amaba. Qué tremenda lección. Qué grande es el amor de Dios, que cuando llega a nuestros corazones nos mueve a hacer cosas extraordinarias. ¿Y sabe por qué nos mueve a hacer cosas extraordinarias? Porque Dios nos amó primero. Y Dios no es indiferente, insensible a tus necesidades o a las necesidades de otro. Al contrario, Jesús nos enseña en este pasaje su sensibilidad por aquellas personas que tienen necesidad, por aquellas personas que están enfermas. Y Él nos llama a nosotros a través de este pasaje también
a que nosotros que amamos debemos empezar por nuestra casa, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros padres, parientes, amigos, hermanos en la fe y aquellos que aún no conocen a Jesús. Quiero que sepa que los evangelios narran de 33 milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. 31 milagros ocurrieron en judíos y solo 2 milagros fueron hechos en personas gentiles. El primero fue hecho sobre un milagro sobre una mujer sirofenicia, a la cual el Señor expulsó un demonio. Y el segundo, que narra la historia, fue hecho sobre este centurión. Entonces vemos que el Señor cumple el principio. Primero tu casa, ¿no? Y en el milagro de esta mujer sirofenicia decía el Señor, sí, pero primero hay que darle de comer a los de la casa. Y esta mujer le respondió, pero sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de debajo de la mesa. Y fue tremenda su fe. Entonces Dios es misericordioso y sus hijos debemos ser como es Él. También usted y yo debemos ser personas misericordiosas. Este es nuestro llamado. Llamado a tener misericordia por los que aún no le conocen a Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios también los ama. Como un día te amó a ti. Antes que tú te entregaras a Él, antes que tú lo conocieras, el Señor te amó y envió personas para salir a tu encuentro. Y al tiempo de Dios tú le diste la respuesta al Señor. Y hoy el Señor te está pidiendo que tú cumplas con tu llamado también. Que ames lo que Dios ame. Y que tú puedas también salir al encuentro de aquellos que aún no le conocen y provoques en ellos el despertar de buscar su presencia. Gálatas 6:10 nos dice a nosotros lo siguiente. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, qué tremendo versículo. Así dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien. Hagamos el bien, y enfatizo esta palabra, hagamos el bien. Primeramente dice a los de la familia de la fe. ¿Y quién es de la familia de la fe? Tu próximo, aquel que está cercano a ti. No esperes irte fuera y querer hacer grande fuera cuando dentro de tu casa no has hecho nada. Empieza en tu casa porque ahí empieza el ministerio. Hemos dicho que en medio de estas crisis que se presentan a lo largo de la historia, en medio de esta pandemia, se desarrolla una fuente generadora de oportunidades para convertirse en un provocador de la presencia de Dios y sus milagros. Empieza hoy en tu casa, empieza con los tuyos. Díganse que se aman, abrácense, reconcíliense, fortalezcan sus relaciones, den testimonio de que son hijos de Dios y procuren hacerse bien en todo tiempo, porque de esa manera callamos las acusaciones del enemigo y podemos manifestar el amor del Señor. Santiago capítulo 2 versos 13 y 14. Escuche bien lo que la palabra de Dios nos dice. Porque juicio sin misericordia hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Qué importante es la palabra del Señor, nos dice. Los que no hacen misericordia acarrean juicio. Pero las obras de misericordia son aquellas que aplacarán el juicio, dice, triunfarán sobre el juicio que hubo en tu vida. Si hasta aquí no hemos vivido de acuerdo a lo que Dios quiere, pero si hoy usted se arrepiente y acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal, y usted comienza ahora a obrar en misericordia, esas misericordias que usted va a ir desarrollando durante la vida que el Señor le conceda, ahogarán, dice, el juicio y triunfarán sobre el juicio que usted tenía. Entonces, qué importante es que nosotros comencemos a desarrollar. El centurión, dice Romano, tenía obras de justicia. Amaba al pueblo de Dios.
Se despojó de sus bienes para levantar casa de adoración al Señor y proveía para las necesidades de aquellos que lo tenían. Qué importante es tener un corazón generoso. Pero hoy tristemente muchas personas se pierden la oportunidad de acumular estas obras de justicia. Cuando viene una persona con necesidad a usted y le comienza a decir que ha perdido el trabajo, tiene una necesidad de pagar una cuenta o algo que arreglar, muchos decimos, sí, no te preocupes, voy a estar orando e intercediendo por ti. No, es que si ha venido a ti, ha venido con una necesidad. Ha venido para que tú puedas ser ese agente de bendición de Dios para su vida. No digas que vas a orar por una persona cuando no lo vas a hacer. No te engañes. Y no lo engañes a él también. Más por el contrario, bendícelo. Si tienes la oportunidad, bendícelo, porque esa bendición que tú le entregues a él acumulará obras de justicia. El Señor no se olvida. El Señor quiere recompensarla. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Solo el que ama es sensible al dolor y a la necesidad de aquel que la está padeciendo. Solo el que ama de verdad y ha conocido el amor verdadero que viene de parte de Dios, es sensible y responde de la manera como el Señor respondía ante cualquier necesidad. Su pueblo tuvo hambre y le dio de comer. Estuvo enfermo, lo sanó. Estuvo preso, endemoniado, lo libertó. Estuvo herido, lo curó. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Para dejarte un ejemplo a ti, que hoy estás escuchando esta palabra. Ama, porque ese es el mandamiento que Dios nos ha dejado. Primeramente a los de tu casa. Y comience a hacer el bien en ellos. Yo en esta parte quiero hacer mención de una manera muy especial a los miembros de la misión cristiana de nuestra casa. Y puedo dar testimonio y puedo honrar que ustedes tienen este principio bien arraigado dentro de ustedes. Porque en medio de esta pandemia, en medio de estas necesidades, ni bien se hizo la convocatoria, fueron unánimes y solícitos ante las necesidades de sus hermanos. Y yo agradezco a Dios por el equipo maravilloso y las personas que se unieron a esta causa. Porque no solamente dicen ser hijos de Dios, sino que demuestran con sus hechos que son verdaderos hijos de Dios. Los bendigo y doy gracias por su vida, por cada uno de ustedes. Sabe, nadie es tan rico que lo tiene todo y nadie es tan pobre que no tiene nada que dar. Todos podemos brindar, ya sea una palabra, un abrazo o simplemente escuchar atentamente a la necesidad de una persona. Usted no sabe cuánto bien esta puede producir en el corazón de alguien que lo necesita. Jesús amó de palabra, pero también amó de hecho y de verdad. Entonces tenemos un Dios que es un Dios misericordioso. Y los hijos de Dios debemos ser y debemos de vivir de acuerdo a lo que decimos ser, hijos de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender. A mitad de semana llegó esta palabra a mi vida donde decía, tus actos de justicia, que son de acuerdo a la palabra de Dios, son las que mueven la mano de Dios. Y Jesús está dispuesto a ir a tu encuentro. Los actos que Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás os será añadido. Qué importante. El Señor quiere venir a tu encuentro. El Señor quiere
responder a tus necesidades. Y eso podemos verlo en el verso número 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 8, donde dice, donde Jesús le da esta respuesta al escuchar pues a este centurión rogándole, al escuchar el testimonio de estos ancianos, inmediatamente la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es, yo iré. ¿Te imaginas Dios diciendo, yo iré? Qué recompensa tan grande por consecuencia de obedecer a su palabra. Saber de que Dios está a nuestro lado, saber de que Dios está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Pero el día de hoy, usted y yo somos también representantes de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a ser provocadores de su presencia y su milagro. ¿Cuánto responderemos a este llamado de obedecer a Dios y decir, yo iré, envíame a mí? Pastor, yo iré, lloraré por aquella persona que tiene necesidad. Pastor, yo oraré primeramente por mi familia, por mi cónyuge, por mis hijos. Pastor, yo oraré por la iglesia. Pastor, yo iré a visitar a los enfermos. Pastor, yo visitaré a los presos. Pastor, yo proveeré para los necesitados. Pastor, yo iré donde Dios dice que te debemos de ir. Entonces, la necesidad en la vida, hoy por hoy, de los hijos de Dios, es que necesitamos recibir de la fe del Señor. Porque es la fe la que nos mueve a nosotros. Es la fe la que nos impulsa a obedecer la palabra de Dios. Es la fe en Jesús. Y ahí en su palabra nos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más palabras recibimos, mayor fe vamos a tener. Y mayor respuesta a Dios asertiva vamos a poder darle a Él. ¿Cuánto podemos decirle en esta mañana? Señor, aumentanos la fe. Envíame a mí, yo iré. ¿Se atrevería usted a decir esta expresión? ¿O usted dirá la siguiente expresión? Porque ahí también habrán otros que dirán, Señor, yo iré, pero envíalo al otro. Después que él vaya, yo voy. No, el Señor te está llamando a ti. Y te está invitando a ti a que puedas responder a este llamado diciendo, Señor, yo iré, envíame a mí. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha necesidad dentro de las familias, dentro de los hogares, afuera en las calles. Hay mucha gente que está esperando por ti. Hablábamos ya hace un mes atrás, un mes y medio atrás, donde hemos hablado acerca que la mies está madura, los campos están listos y que estamos orando para que el Señor envíe más obreros a sus campos para que puedan recoger la mies y ninguno se pierda. Así que este es el tiempo del llamado del Señor para tu vida. Dios está despertando en ti el deseo de que tú puedas responder este llamado de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está diciendo, yo iré a suplir esa necesidad que hay en tu vida. Yo iré, dice el Señor. Y en el verso 8 ocurre algo extraordinario. Miren, ¿quién no quisiera recibir al Señor en su casa? ¿Quién no quisiera saber que el Cristo, el gran yo soy, está morando dentro de casa, ¿no? En presencia tuya, obrando algo, viendo algo sobrenatural ocurrir delante de tus ojos. Pero miren la actitud de este centurión romano. Miren la humildad de este hombre. Lo primero que hace es decirle al Señor, cuando escucha que el Señor irá a su casa, dice, Señor, no soy digno. Este hombre reconoce su condición, que aunque podrá tener actos de justicia, buenas obras, amar mucho, la condición dice, no soy digno, Señor, de tenerte en mi casa. Ante Jesús, hermanos, nadie es digno. Ni aún todo el hombre o mujer que pueda decir, yo tengo mucha fe que puedo mover esta montaña, puede sentirse digno. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Sin Jesús él no tendría nada. Por eso no tenemos nada de qué vanagloriarnos en la vida, ni títulos, ni posesiones, nada.
porque todo viene de Dios y todo se nos ha sido dado. Somos indignos de estar de pie delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es incomparable. Todo título, todo renombre cae a los pies. De nada nos sirve. Las Escrituras nos dice que los profetas, los patriarcas, los hombres de Dios, ni bien vieron o sintieron que la presencia de Dios estaba ahí, se postraban en tierra, caían a sus pies para adorarle. El apóstol Pedro, cuando llegó corriendo al sepulcro, cuando vio que los ángeles se le aparecieron, cayó a tierra, se postró, porque sabía que no era digno. Y nosotros, cuando nos reunimos, cuando vamos a los templos, o hoy mismo, tal vez usted que está escuchando esta palabra, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Te sientes digno? ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos delante de la presencia del gran yo soy? Salmo 103, versículos 14 y 15, te dice quiénes somos nosotros. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Hoy está y mañana no está, pero Él está por toda la eternidad. ¿Te imaginas? ¿Ha entendido usted esto? Principio, nadie es digno de estar de pie delante de la presencia del Señor. Este hombre sintió y pensó en ningún momento que era digno de que Jesús fuera a su casa. Pero yo quiero decirte algo que también es muy importante, que este hombre no sabía. Que para Dios no era ningún problema ir a la casa. Ustedes pueden leer a través de los evangelios cómo Jesús entró a la casa de los pecadores, cenó con ellos, compartió la palabra en sus casas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no es como los hombres. Los hombres cuidaban el qué dirán. Jesús no cuidaba eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el único que tiene el poder de ir a un lugar que está sucio y limpiarlo. Jesús es el único que es cuando llega a un lugar donde había pecado, Él toma el pecado de ese lugar y se lo lleva. Y deja perdón y salvación en ese lugar. Así que para Él no era ningún problema ir a la casa del centurión. Pero Él comprendió algo importante que usted tiene que saber el día de hoy. Que a mayor fe, mayor debe ser su humildad de usted. El centurión dijo, solo di la palabra y será hecho. Qué tremenda declaración. Solo di la palabra y será hecho. Esta declaración está basada y está llena en el poder de Dios. Solo Jesús tiene el poder para revertir cualquier circunstancia en favor de los que buscan genuinamente y sinceramente al Señor. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, muchos buscamos a Dios porque solamente queremos el favor de Dios, pero Dios quiere algo más de ti. Quiere tu corazón. Quiere que tú lo ames como Él te ama a ti. Si usted quiere recibir algo de Dios, tiene que ser a través de Jesús. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo es a través de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el Señor Jesús es dueño de todas las cosas, de tu salvación, de tu sanidad, de tu prosperidad, de todo. Y es solamente a través de Él y de su palabra que podemos obtener los anhelos de nuestro corazón. En el versículo 9, este centurión argumenta de por qué él
le dice a Jesús que no es necesario que vaya a su casa, que solamente él pronuncie la palabra. Mire, tremendo razonamiento de un hombre que no conocía a Dios, pero que tenía claro el principio de la autoridad. Su lógica fue la siguiente: si yo soy autoridad y mis hombres me obedecen a mí, ahora que estoy delante de alguien que tiene una mayor autoridad, ¿existirá algo o alguien que se le pueda resistir a su palabra? Yo creo que no. Por eso él razonó y le dijo: solo da la orden y así se hará. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir bajo las órdenes de Jesús para obedecerle? Pregúntate, ¿estás tú de acuerdo para obedecer a Jesús? El que se somete a las autoridades terrenales, este se somete a Dios. Y es por eso que el Señor levantó autoridades también espirituales, para que usted se someta a la voluntad de Dios. Porque nosotros los pastores te hablamos a través de Dios por su palabra. Hebreos 13:17. Su palabra dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cada vez que los hijos de Dios obedecen, esto es provechoso para el extendimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero cada vez que los hijos de Dios no obedecen, en nada aprovecho, porque la obra se detiene. Tenemos que entender que Jesús no está bajo ninguna autoridad, porque Él es el Señor, y somos nosotros los que estamos bajo la autoridad de Jesús. Este fue el razonamiento del centurión. Estoy ante aquel que tiene toda la autoridad en la tierra y fuera de ella. Si Él dice que sanaré, será hecho. Si Él dice que recibiré mi milagro, ocurrirá, porque nadie se le puede resistir. Pero ¿qué pasaría si yo oro, rogase al Señor y no ocurriere lo que le estoy pidiendo? ¿Dejará de ser Jesús Dios? De ninguna manera. Tenemos que entender que Jesús es Dios y es soberano. Y Él sabe lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, hombre que ganó continentes para Cristo, dice que él tenía un aguijón en su rostro y él oró al Señor para que se lo quitara. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios en 2 Corintios? Y lo que este hombre aprendió, nos lo declara. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, tened paz usted. Dios nunca se equivoca. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tal vez usted está atravesando una circunstancia difícil el día de hoy. Tal vez usted ha experimentado una pérdida en medio de esta pandemia, la pérdida de sus trabajos, sus negocios. Y usted está ahorita angustiado, preocupado, afanado. Dios viene a decirte: tener paz. En medio de esta situación, yo te voy a mostrar mi poder. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que tener la actitud correcta. Verso número 10 de este pasaje, ya para ir terminando. Un hecho que nos debe llamar mucho la atención en este verso es que dice: nuestro Señor Jesucristo se maravilló y dijo que ni aún en todo Israel había hallado una fe como la de este hombre, de este centurión romano. Que había muchos judíos que tenían fe, pero que la fe de este hombre no se comparaba a ninguno de ellos. Entonces quiero decirte que si hay algo que maravilla a Dios, hay algo que sí sorprende al Señor: la fe que sus hijos pueden tener en Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que Jesús es el Salvador de nuestra vida.
Jesús es el Salvador y quiere serlo el día de hoy en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de tu hogar, en medio de tus necesidades. Lucas 7:47, ya para ir terminando con esta enseñanza, por lo cual te digo que muchos son sus pecados y estos le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dios nos amó primero y Él nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y es por eso que vemos el resultado que hubo en el versículo número 13 del Evangelio de Mateo, el resultado de la fe de este hombre. Verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si hoy usted desarrolla la misma fe que este hombre, si hoy usted pone su dependencia en el Señor, si hoy usted se somete bajo el gobierno y la autoridad del Señor, si hoy usted rinde su vida y lo acepta como su Señor y Salvador personal, el Señor Jesús está desatando esta palabra poderosa sobre ti, y sobre tu casa, sobre tu necesidad, sobre tu negocio, que dice, ven y conforme creíste, te sea hecho. Y dice la palabra que cuando él llegó a casa, su criado ya había sido sanado. La omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo se demostró y se quiere demostrar el día de hoy en medio de tu hogar. Jesús dijo y Jesús lo que dijo fue hecho. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, gozosos en tu palabra, Señor Dios, a presentarnos con un corazón contrito y humillado delante de ti. Padre, y oro por aquellas personas que el día de hoy quieren aceptarte como su Señor y Salvador personal, que quieren creer en ti, Señor. Te pido que los ayudes, te pido que los protejas, Padre. Te pido, Señor, que desates tu poder sanador sobre ellos, Padre. Oro por aquellos que están enfermos, Señor, y postrados en cama, para que en esta hora, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Señor, enviamos una palabra de sanidad sobre sus vidas. Y conforme la fe, Señor, de aquellos familiares que claman a ti, hoy sea hecho, Señor, y su milagro sea respondido, y aquel que estaba enfermo sea sanado, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha experimentado este milagro, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, háganos saber a través de este medio, escríbanos un mensaje, porque queremos gozarnos con usted, queremos ser partícipes de ese gozo celestial y también queremos estar orando, intercediendo y ayudándolo a usted en su crecimiento espiritual. Dios lo bendiga.